Hola a todos. En este video hablaremos sobre los conceptos de la programación orientada a objetos. Para empezar, ¿qué son los objetos? Los objetos son elementos fundamentales de la programación orientada a objetos. Son instancias de clases que contienen propiedades y métodos. Cada objeto es único y puede interactuar con otros objetos. Los objetos nos permiten crear programas más flexibles y modulares. Las clases. Las clases son una plantilla o moldes para crear objetos. Cada clase define las propiedades y métodos que tendrán sus objetos. Las clases nos permiten crear objetos con atributos y comportamientos específicos, y son la base de la programación orientada a objetos. Los métodos, acciones y comportamientos. Son acciones o comportamientos que los objetos pueden realizar. Cada método está definido en una clase y puede recibir parámetros y devolver valores. Los métodos nos permiten crear objetos que interactúan con otros objetos y con el entorno. Estos tres son esenciales en la programación. Los objetos abarcan las clases y las clases abarcan los métodos. Un concepto principal de la programación orientada a objetos es la abstracción. La abstracción de datos en programación orientada a objetos se refiere a la capacidad de representar y manipular objetos complejos mediante la simplificación de su estructura y comportamiento esencial. Es decir, como la propia palabra indica, el principio de abstracción lo que implica es que la clase debe representar las características de la entidad hacia el mundo exterior, pero ocultando la complejidad que llevan aparejada. O sea, nos abstrae de la complejidad que hay adentro, dándonos una serie de atributos y comportamientos que podemos usar sin preocuparnos de qué pasa por dentro cuando lo hagamos. Encapsulación. El concepto de encapsulación es el más evidente de todos, pero precisamente su sencillez a veces pasa por inadvertido. La encapsulación es la característica de un lenguaje que permite que todo lo referente a un objeto quede aislado dentro de este, es decir, que todos los datos referentes de un objeto queden encerrados dentro de este y solo se puedan acceder a ellos a través de los miembros que la clase proporcione. Por ejemplo, en el caso de las personas, toda la información sobre estas que llevemos está circunscrito al ámbito de dicha persona. Gracias a la encapsulación, toda la información de un objeto está contenida dentro del propio objeto. Esto promueve la modularidad, la seguridad y el mantenimiento del código. Herencia y polimorfismo. La herencia y el polimorfismo son conceptos avanzados de la programación orientada a objetos. La herencia nos permite crear nuevas clases basadas en otras clases ya existentes. Es decir, desde el punto de la vista genética, cuando una persona obtiene de sus padres ciertos rasgos, se dice que los hereda. Del mismo modo sucede en la programación orientada a objetos. Cuando una clase hereda de otra, obtiene todos los rasgos que tuviese la primera. Por ejemplo, los objetos de la clase pirata tienen un método que es abordar, que en el juego serviría para saltar a un barco enemigo, pero además presentan una propiedad que solo tienen los piratas llamados sobrenombre, que es el nombre por el que se los conoce. Lo bueno de la herencia es que podemos reutilizar todo lo que tuviésemos en la clase base. Supongamos que en nuestro juego de los piratas hablan de diferente forma a los demás. El método hablar se modifica para que le añada un ar o un por todos los demonios aleatoriamente a la frase y que así parezca más un pirata. Para que el pirata hable no tendríamos que volver a hacer todo el código relacionado con hablar. Eso ya sabe cómo hacerlo por el mero hecho de ser una persona. Lo único que tendríamos que hacer es añadir esas interjecciones de pirata a la frase y luego delegar la síntesis de voz y todo lo demás a la clase base. En sí, la herencia es una de las características más potentes de la programación orientada a objetos, ya que fomenta la reutilización del código, permitiendo al mismo tiempo la particularización o especialización del mismo. Y el polimorfismo nos permite tratar objetos de diferentes clases de manera uniforme. Estos son conceptos que nos permiten crear programas más complejos y escalables.
La palabra polimorfismo en sí viene del griego polis, muchos, y morfo, forma, y quiere decir cualidad de tener muchas formas. En programación, se refiere al hecho de que varios objetos de diferentes clases, pero con una base común, se puedan usar de diferente manera, sin tener que saber de qué clase exacta son para poder hacerlo. Supongamos que en nuestro juego tenemos un montón de personajes que están juntos en un mismo escenario. Hay varios piratas, algunos estrategas y un montón de otros tipos de personas. En un momento dado, necesitamos que todos se pongan a hablar. Cada uno lo hace de forma diferente, ya que son tipos de personajes distintos. Sería algo bastante tedioso tener que localizar primero a los de un tipo y hacerlos hablar, o luego a los de otro y así sucesivamente. La idea es que puedas tratarlos a todos como personas independientemente del tipo específico de persona que sean y simplemente decirles que hablen. El polimorfismo puede ser más complicado que eso, ya que se puede dar también mediante la sobrecarga de métodos y sobre todo a través del uso de interfaces, pero el concepto es el que se acaba de explicar. Nos permite utilizar a los objetos de manera genérica, aunque internamente se comporten según su variedad específica. Gracias a estos cuatro principios que cumplen todos los lenguajes orientados a objetos, se facilita mucho la programación de ciertos tipos de problemas. Se minimizan errores, se escribe el código más rápido y se puede mantener más fácilmente cuando haya modificaciones en el futuro. Cada lenguaje tiene su sintaxis específica para crear objetos y expresar los cuatro pilares, pero estos conocimientos genéricos te valdrán para cualquiera de ellos. Muchas gracias.